Esta noche así las cosas, soy Juan José Ríos, gracias por su sintonía y gracias por permitirme mostrarle cómo está Guatemala y el mundo. Continuamos a las 8:45 con el espacio de las conversaciones, análisis y también entrevistas. Hoy, por supuesto, se va a hablar del conteo de votos en los Estados Unidos, por un lado, y por otro, el paso de la tormenta tropical, ahora depresión tropical ETA. Buenas noches, compañeros. Adelante. Gracias, Juan José. Buenas noches. Bienvenidos al segmento de entrevistas de las 8:45. Junto a Carmina Valdizán, como todos los miércoles, vamos a conducir las mismas. Carmina, buenas noches. Buenas noches, Mariana. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Pues muy bien. ¿Sí? ¿Lista? Lista, interesante jornada. ¿Cómo le ha ido en el análisis de las elecciones de los Estados Unidos? Pues, por lo menos de los analistas que yo estaba siguiendo esto, desenlace que se está dando, ya lo habían previsto, era esperado. Tal vez no es lo mismo el nivel cardíaco que uno lleva, sí, un punto más arriba, un punto más abajo, pero sí era, la verdad, lo habían dicho que se iba a dar algo así. Bueno, y hay que reconocer, usted también lo había dicho y lo había publicado, así que está en línea con los analistas que evidenciaron de que esto no sería resuelto el mismo día, sino tardaría varios días más. Recordando de que la última actualización de los votos en el colegio electoral indican que hay 264 a favor de Biden y 214 a favor del presidente Trump. El número mágico es 270, o sea, hay 6 que le quedan pendientes a Biden para alcanzar esa meta. Sin embargo, hay 6 estados todavía en controversia: Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania, para mencionar algunos de los principales, que podrían haber un cambio. Recordar también que Arizona pasó de estar en azul y está en blanco porque ha habido cambio en el recuento de los votos, y podría ser de que esos votos electorales de Arizona cambien a rojo, que es el Partido Republicano. Alaska también está pendiente que se defina. Bueno, esta introducción sirve para introducir precisamente esta primera entrevista. Vamos a analizar el tema del conteo, la situación actual, ver por qué fracasaron los encuestadores, los sondeos. Es un evidente fracaso nuevamente de esta profesión, porque a pesar de que si al final dicen que gana Biden, bueno, gana, pero todos los márgenes de dos dígitos que decían y la ola azul no se dio. 3 analistas, 3 conocedores estarán con nosotros. Le doy la bienvenida a Rodolfo Mendoza, Alejandro Valdizón y también a Juan Carlos Pocasangre. A los 3, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Bien, vamos a iniciar con Juan Carlos Pocasangre, presidente de Guatemaltecos en Nueva York y vicepresidente de la Cámara de Comercio Hispana de Brooklyn. Señor Pocasangre, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Desde aquí, desde Bien. Brooklyn, Nueva York. Gracias. Precisamente cuéntenos cómo se está viviendo en Estados Unidos, allá en Nueva York, estas últimas horas, donde la incertidumbre todavía está encima del resultado final presidencial. Así es, las votaciones de ayer fueron muy tranquilas. Cuando fui a votar con mi mamá, mi hermano, mis amigos, todo muy tranquilo en los sitios de votaciones. No se ha escuchado de algún problema, pero hoy sí, en la tarde empezaron un poquito de protestas que empezaron en la Biblioteca Central de Nueva York, en Manhattan, a hacer protestas que básicamente quieren que se cuenten los votos de Pensilvania especialmente, que es el estado que siempre ha dado el final del conteo. Entonces pasaron por la Quinta Avenida, que es donde está la torre de Trump, donde él vive, entonces protestando que quieren que se cuenten todos los votos, pero hasta ahora no han habido algunos disturbios violentos ni nada de eso, sino que solo unas protestas sencillas, que el voto cuenta y que cuenten los votos. Pero en total, las votaciones ayer fueron muy tranquilas, y en Nueva York ganó Joe Biden, como ya lo saben. Lo que todavía está también por decidirse es cómo van a quedar las cámaras. El Senado apunta un poco más que va a ser republicano, y hasta ahora la Cámara Baja de los congresistas representantes tiene un poquito más de demócratas.
Muchas gracias. Licenciado Valdizón, ¿cuál es su lectura de lo que está pasando a nivel jurídico el día de hoy? Hay muchas personas que piensan que esto va a llegar a cortes. ¿Cuál es su opinión? Bueno, sí, de hecho ya el equipo legal del presidente Trump ha iniciado algunas acciones. Eh, Era previsible que una situación de este tipo se diera con el tema de las encuestas, de lo que ustedes mencionaban. Lastimosamente, eh, yo lo expreso de esta manera, la integridad periodística en Estados Unidos se ha perdido. El mainstream media, los medios de comunicación masiva realmente se han convertido en agendas de propaganda política y eso es una realidad. Digamos, el sesgo que les caracteriza es muy evidente y entonces pues se dan estas situaciones lamentables, no tendría por qué ser así, eh, donde se pierde la objetividad y muchas veces la información pues se presenta de tal forma a tratar de influir, ¿no? Y eso podría ser, digamos, una forma de desalentar un voto en aras de querer favorecer una campaña. Y suena eh, extraño, suena difícil de creer, pero en realidad el sesgo que existe en los medios de comunicación en Estados Unidos hoy por hoy es muy evidente. Eh, la elección es mucho más cerrada de lo que se piensa y por eso es que se está en este proceso de conteo. Hay que considerar que también hubo una gran afluencia de votantes, más que afluencia, digamos, una gran participación de votantes que lo hicieron por correo o de forma anticipada. Y hay estados que han sabido manejar esto mejor que otros. Por ejemplo, hoy el gobernador de Florida, DeSantis, daba declaraciones que ellos pudieron procesar de una forma muy rápida alrededor de 11 millones de votos que se emitieron por esta vía, mientras que otros estados pues lo han hecho muy lento y se ha cuestionado un poco digamos, la falta de claridad o de transparencia, el aspecto temporal también en cuanto a cómo y cuándo fueron recibidos esos votos y si fueron en algunos casos recibidos posterior, digamos, al cierre de las urnas o cuánto debería ser un tiempo prudencial y obviamente pues la transparencia en el conteo. Ya se están pidiendo algunos recuentos y bueno, y se tienen muchas dudas por todo esto. Es lógico que hay temas que llevan su tiempo y que los votos se tienen que contar. Nevada, por ejemplo, ya anunció que hoy ya no darán más resultados, que será hasta mañana que se continúe, digamos, con el conteo. Y así está pasando en otros estados. Y eventualmente, pues cuando se den los resultados, yo diría que independientemente de quién sea favorecido, se podrían esperar las acciones legales. Que eso se traduzca, digamos, en un cambio o en que se revierta algún resultado, que una corte o que la Corte Suprema eventualmente de Estados Unidos decida una elección, yo lo veo muy difícil. La Corte Federal no se va a meter en estos temas. Lo que las autoridades competentes de cada estado finalmente certifiquen, yo creo que es lo que va a prevalecer y ese va a ser el resultado oficial y eventualmente se va a tener que respetar. Rodolfo Mendoza, lo decíamos en la introducción, pues uno de los grandes perdedores de esta elección es todo este grupo de personas y empresas dedicadas a sondeos, encuestas, donde evidentemente fracasaron. Pero más allá del tema, usted que le da seguimiento y hace su propio esfuerzo y publica algunos de sus análisis, ¿cómo ve el hecho de que, insisto, en este momento todavía no se han asignado los votos del colegio electoral en Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania, Alaska y Nevada? De estos, la mayoría se están inclinando todavía por ser republicano. Nevada está por el momento inclinándose a ser un estado azul. Está en entredicho, se está cuestionando Arizona, que hasta ayer, hasta hoy todavía lo están marcando como azul, pero ya hay algunos que lo están poniendo en color blanco. Si estos que se dice que se van a inclinar y logran quedarse del lado republicano, es todavía con un resultado preliminar de 264 a 214 cambiar la tendencia y lograr el presidente Trump la reelección. Sí es posible, las elecciones aún no están decididas, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y como bien dijimos, y también proyectamos varios,
se iba a resolver más allá del día de la elección, se va a resolver seguramente en las cortes, en algunos casos, teniendo tantos estados con elecciones cerradas, ya también varios señalamientos de anomalías que seguramente van a tener que ser revisados judicialmente. Yo solo quisiera revisar la cifra que se está mencionando de los votos electorales que lleva Biden. Realmente es 253 los que lleva ahorita de manera oficial, no 264, está a 17 de distancia, y eso es porque Arizona todavía no se le ha confirmado, se lo confirmó solamente Fox News y AP, faltan muchos más, y en el conteo que está saliendo ahorita, acaban de dar ahorita una nueva actualización, y Trump acercó la distancia en Arizona, está alrededor de unos 80,000 votos, y están contando en este momento boletas que le favorecen a él. El equipo de Trump asegura de que van a lograr la victoria en Arizona, que van a voltear ese estado y que al final, para el día viernes, van a lograr tener 30,000 votos más por encima de Joe Biden en Arizona, asignándole entonces esos 11 votos electorales a Trump. Si Trump logra la combinación de retener Carolina del Norte, retener Georgia, que está difícil, ganar en Pensilvania, que él ya declaró que ganó, y además lograr darle la vuelta a Arizona, que es lo que está buscando, él sería el próximo, él sería electo, él quedaría reelecto por 4 años más. El camino de Biden es mucho más fácil al tener 253, solo tendría que confirmar lo que ya tiene en Arizona y Nevada, o bien arrebatarle Georgia a Trump, que lo tiene a 30,000 votos, es algo muy cercano, o bien remontar lo que tiene en Pensilvania, que también es algo posible. Así que Biden tiene, por supuesto, un camino más amplio, más opciones. Las opciones de Trump es solo una, y tiene que salirlo todo muy bien, más difícil, pero eso no quiere decir que esto ya esté resuelto. Gracias, licenciado Pocasangre. Hablemos un poco del voto latino. Inclusive ayer comentaristas de la BBC hablaban de que es importante que en Estados Unidos ya se empiece a hacer la diferenciación entre los tipos de latinos y que no se reúnen a todos como uno. Ellos hablaban de que los votos de Arizona eran posiblemente, en ese momento que le daban la victoria ya prácticamente a Biden, de Arizona, era que eran más centroamericanos y mexicanos, mientras que, por ejemplo, el caso de la Florida es claramente cubanos y venezolanos, senadores y congresistas, todos salieron a apuntar el tema de la comunidad latina, no solo la importancia que tuvo en la elección. ¿Cuál es usted como latino estando en Estados Unidos y pues en una organización de comercio tan importante, cuál es su percepción? Sí, exactamente. Ahora, básicamente, desde las elecciones pasadas, el voto latino fue el que le dio la victoria a Donald Trump en algunos casos, en algunos estados. Y lo que sí creo que los políticos esta vez creo que se equivocaron un poquito, que ya no solo pueden mencionar el voto latino, sino que tienen que mencionar el voto latino dependiendo a, a el área o al país de donde somos. Porque si hablamos del voto latino en la Florida, sabemos muy bien que la mayoría de los latinos en la Florida son republicanos, porque es donde está la mayoría de cubanos y de venezolanos. Y ellos pues básicamente le tienen un temor a los demócratas porque vienen de un régimen de comunismo. Entonces creo que esta vez se equivocaron, pero vamos a anotar en las próximas elecciones que ya se van a dedicar directamente ya no solo a los latinos, sino que van a mencionar a los mexicanos, centroamericanos y así sucesivamente, porque eso marca la diferencia. Los mexicanos, claro, y centroamericanos, creo que la mayoría, son muy pocos los que están del lado republicano, la mayoría estamos en el lado demócrata, y eso tiene que ver, en nuestro caso, más por migración, que vemos que lamentablemente el presidente actual ha cambiado muchas leyes migratorias, las cuales afectan a muchos a nuestros seres queridos. Entonces, pero eso es lo que más nos ha interesado en este caso, que Joe Biden ha prometido alguna reforma migratoria y nosotros tenemos pues amigos, familiares, seres queridos que queremos que actualicen sus documentos. Pero claro, el voto latino es muy importante, pero veremos cómo en 4 años ya se van a mencionar los países del voto latino y no solo latinos en general. Juan Carlos Pocasangre, si usted tiene esa información, ¿nos podría ayudar a perfilar
el voto guatemalteco ahí en Nueva York, tal vez extenderlo a Nueva Jersey, no sé, alguna información así en términos generales para tratar de comprender cómo la comunidad guatemalteca allá pudo haber votado, aunque usted ya dijo alguna generalidad que no aplica a todos lados. Ya si uno se mete a los resultados en varios de los estados fronterizos en el sur y ve específicamente, hay un crecimiento significativo de voto de comunidades latinas, centroamericanas, que favorecieron al presidente Trump. Pero eso será otro día, otra discusión, pero Claro. a ver qué información nos puede compartir. Mire, lamentablemente no tenemos ningún dato de Cancillería ni nada de Guatemala para saber exactamente cuántos de nosotros los guatemaltecos somos ciudadanos americanos y que podemos votar. No tenemos un número exacto, lo cual pues, es una tristeza porque deberíamos de tenerlo. Pero los guatemaltecos que yo conozco muchos que sí pueden votar, estaban felices y sí fueron a emitir su voto el día de ayer, porque pues querían un cambio, como lo repito, porque queremos ese cambio, ese apoyo a nuestros seres queridos, pero en cifras no le podría decir porque no tenemos ninguna cifra, pero lo que sí es que es una cifra muy pequeña. Recuérdense que creo que últimamente ya llegamos a los de 2,5 millones a 3 millones de guatemaltecos en Estados Unidos, pero de ellos creo que es un porcentaje muy pequeño de los que somos ciudadanos y podemos ejercer el voto. Gracias. Yo quisiera preguntarle al licenciado Mendoza, porque mucho guatemalteco vi ayer, había nerviosismo en Guatemala, es increíble lo mucho que nos afecta, pero en redes sociales habían personas realmente peleando por entender lo que las gráficas de los resultados nos estaban mostrando, el cambio, porque hay unos lugares que están en gris, otros están en sombreado y otros ya están en color fijo. Y yo sí quisiera que ahondáramos un poco esto, porque al día de hoy, por ejemplo, un medio como el New York Times los deja muy simple. Color sólido o gris y punto. Pero, por ejemplo, tenemos al Washington Post que va cambiando el sombreado hasta que le da el color fijo, por ejemplo. Y esto no quiere decir que el medio esté mintiendo, y también la forma en la que se van actualizando los datos, porque inclusive nos pasó en Canal Antigua, la gente quisiera que todos estuvieran enlazados al centro general que va enviando la información. Es correcto. Tal vez comenzar repasando de que en Estados Unidos no gana el candidato que más votos reciba, como sucede en Guatemala. En Estados Unidos gana el que tenga más votos electorales, y eso se obtiene a través de ir ganando los estados. Entonces ahí lo importante no es cómo va el candidato a nivel general de todo el país, sino cómo van los candidatos en cada carrera de cada estado. El estado tiene un número determinado. Por ejemplo, sabemos que en Pensilvania tiene 20 votos electorales. El que gane allí se le asignan todos los 20, no importa si gana por un voto o gana por muchos. Entonces, los partidos ya tienen un color. Los demócratas son azules, los republicanos son rojos, y en la medida que en la jornada electoral se van conociendo los votos, los que usualmente van declarando que ya un estado está asignado a un candidato son los medios de comunicación. Y entonces ellos van estableciendo su gráfica y van poniéndoles colores rojos o azul dependiendo a quién se le asigne, y gris a aquellos que estén pendientes. Una práctica también que varía es aquellos que quieran ir diciendo qué tanta es la distancia que lleva un candidato del otro, y por lo tanto puede ser azul claro o un azul oscuro, dependiendo qué tanta distancia vaya teniendo del otro candidato, o qué tan seguro puede ser uno de estos estados. Pero tal vez lo más importante que generó anoche fue la confusión de por qué Trump aparecía al inicio ganando abrumadoramente en varios estados, y durante la madrugada resulta que Biden lo rebasa. Y la razón de eso es por el conteo de muchos de los votos que se dieron anticipadamente. Más de 100 millones de personas votaron en Estados Unidos de una manera anticipada o a través del correo. Más que nunca, es más de la mitad de la gente votó de esa forma. Y esos votos se empezaron a contar hasta ayer, cerradas las urnas, y entonces esos votos por lo general son los que se tardaron más en votar.
y en Estados Unidos está muy marcado, pero tardaron más en contar. Estados Unidos está muy marcado, los que votaron anticipadamente por lo general lo hicieron en las grandes ciudades, ¿verdad? Como si fuese Pensilvania tendríamos que hablar de ciudades como Filadelfia o Pittsburgh, y esos son votos demócratas. En cambio, los que llegaron a la urna a ejercer el voto, como lo hacemos en Guatemala, por lo general son votos que son republicanos. Entonces, los primeros que contaron fueron estos que llegaron a la urna y por lo tanto los subieron muchísimo los votos republicanos al inicio y mirábamos distancias, por ejemplo, en Michigan de 300,000 votos y hubo un momento donde pareció una euforia de los republicanos que daban por ganado porque tenían no solo grandes distancias, sino muy buenos estados. Pero Alejandro Valdizón, vamos a ampliar el análisis. Usted lo decía que veía difícil de que algún tema pudiera llegar a la Corte Suprema. Aquí hay que recordar de que cada estado de los 50 que pueden ejercer el voto, no los 52, tienen diferentes sistemas electorales. O sea, no hay una uniformidad como es el caso de Guatemala, tampoco hay un órgano central electoral en los Estados Unidos, mucho se resuelve a nivel estatal. Sin embargo, ya como alguien de ustedes lo anticipaba, ya están presentándose las denuncias y sabemos que hay un caso en el tema electoral que está en estos días próximo a entrar a la Corte Suprema de Justicia y el mismo equipo, el presidente Trump, dijo que se iba a sumar. ¿Usted cree efectivamente que nada de esto llegará a la Suprema? No, para aclarar, yo no he dicho que no va a llegar a la Corte Suprema. Yo lo que he dicho es que va a ser muy difícil que la Corte Suprema o cualquier corte revierta un resultado que ha sido certificado por la autoridad estatal que tiene que hacerlo. Es decir, los prerequisitos, los presupuestos en términos probatorios o de evidencia. Hay que entender que el sistema judicial norteamericano funciona muy diferente a cómo funciona el nuestro. Y los estándares, digamos, o los criterios judiciales que se manejan para que un juez determine, digamos, que hubo fraude, por ejemplo, tendría que haber evidencia de un fraude masivo y no, digamos, ciertas discrepancias o temas procedimentales o cuestiones que no es que no se den, sino que simplemente será cuál es el criterio en el que el juez se va a basar para tomar una decisión, por ejemplo, de anular una elección, ordenar que se repita, revertir un resultado, anular votos, descalificar un recuento, ese tipo de cosas. Entonces, si bien están estas anomalías, si bien están estas prácticas que llaman la atención, si bien no se han manejado las cosas con toda la transparencia que uno quisiera, por poner un ejemplo, para la elección Bush hijo Gore, cuando se pidió el recuento se hacía en público y hasta los medios de comunicación podían ver uno por uno las papeletas cuando se iban contando y al final fue una diferencia como de 1,000 votos y se certificó la elección en el estado de la Florida, que fue el que decidió esa elección a favor de George Bush. Entonces, hoy se está manejando de una manera muy diferente. Por ejemplo, hay estados donde no se permiten que fiscales, en el caso del Partido Republicano, verifiquen cómo se está llevando el conteo o que se tenga, digamos, la manera de comprobar en el sentido en el que se emitió un voto. Entonces, hay cuestiones de ese tipo. Sin embargo, eso es muy diferente y muy distante a que un juez o una corte o la propia Corte Suprema en Estados Unidos vaya a, digamos, a revertir una decisión. Incluso, pues en Guatemala quizás estamos acostumbrados a que las cortes están sometidas, digamos, a influencias políticas y uno dirá, bueno, pero es que el presidente Trump acaba de nombrar a 3 magistrados de la Corte Suprema, entonces seguramente van a fallar a favor de él. Eso no funciona así allá. Allá los nombramientos son vitalicios. Incluso el juez Gorsuch, nombrado por Trump, ha resuelto en contra, digamos, de los intereses del Partido Republicano en un par de decisiones importantes porque son jueces que tienden a ser muy independientes y realmente yo veo muy poco probable, no estoy diciendo que haya o que no haya fraude o digamos o que no haya temas que se tengan que revisar, simplemente muy poco probable que una corte determine modificar el resultado de una elección que ya ha sido certificada por la autoridad estatal
que es la que tiene la competencia en materia legislativa. Licenciado Pocasangre, hablemos del tema económico. El tema económico iba muy bien en Estados Unidos hasta que se da el tema de la pandemia. Aún así, después de los primeros meses, los latinos, especialmente los guatemaltecos que se encuentran en Estados Unidos, inclusive lograron enviar más remesas. Eso significa que la economía no se vio realmente afectada, por lo menos para estas personas dentro de la administración Trump. Primera pregunta es, ¿cómo cataloga usted la parte económica dentro de la administración Trump? Y segundo, si usted cree que una administración de Biden podría mejorar la economía y la condición de los latinos en Estados Unidos. Sí, mire, después de la pandemia, en cualquiera de las dos administraciones va a ser bastante difícil porque lo estamos viendo, especialmente en Nueva York, que hay muchos negocios que están cerrando, ya no pudieron aguantar con 6 meses sin abrir. Entonces, y ahí muchos guatemaltecos han perdido sus trabajos, pero lo que ayuda en este caso, como usted muy bien lo dijo, que es una bendición y espero que los guatemaltecos, los familiares que reciben esas remesas, lo aprecien, porque los guatemaltecos que están mandando esas remesas, no necesariamente es que estén trabajando. Muchos de ellos, los pocos ahorros que tenían, es lo que están mandando porque de alguna forma les importa mucho su familia en Guatemala. Y los que no han tenido que hacer trabajos tal vez que ni nos podremos imaginar, que son totalmente fuertes, sucios, largos, etcétera, que nadie más los va a hacer y a ellos pues les interesa porque quieren mandar ese dinero a Guatemala. Y en muchos casos he sabido que se han ido a vivir con otro familiar para ahorrarse la renta y eso es lo que están enviando. Pero eso, si esto se alarga, no lo van a poder hacer porque, le repito, hay muchos restaurantes que están cerrando en Nueva York, especialmente en el área de Times Square, donde son cientos de restaurantes y que todos los trabajadores, en este caso son latinos y muchos de ellos guatemaltecos, no han abierto sus puertas. Entonces, ellos están sufriendo, están consiguiendo trabajitos 2 o 3 días a la semana, pero si esto se alarga, ellos ya no van a poder tener ese dinero ni van a poner el trabajo para poder mantenerse, entonces ahí sí va a haber un problema. Por ahora, gracias a Dios, lo han podido hacer. Pero en Nueva York, en Manhattan, por ahora realmente todavía es una ciudad fantasma que le llamamos en este caso porque las calles están vacías, todavía no hay turistas caminando las calles y si no hay turistas tampoco hay acceso a los negocios. Y los negocios latinos están sufriendo más porque lamentablemente son los que están menos preparados. Por medio de la Cámara de Comercio nos damos cuenta que son los que estaban menos preparados para una pandemia como esta que los hizo cerrar las puertas completamente a comparación de un negocio de dueños italianos, judíos o de otra cultura. Y el gobierno todavía no ha dado ningún alivio económico a estos negocios. Por ahora solo es de palabra, solo es legal, pero realmente está bien difícil navegar las ayudas económicas que supuestamente van a recibir. A nosotros en la Cámara nos está costando navegarlo porque nos mandan a una agencia, a otra agencia, a otra agencia y los dueños se están desesperando porque no es fácil, no es como lo han escuchado que tienen ayuda automáticamente. No, es una tarea muy difícil, pero eventualmente pues van a tener que hacer algo para realmente ayudarles sin tanta vuelta, pero lo que les repito que por favor a los guatemaltecos que están recibiendo sus remesas de sus seres queridos, que guarden eso como un tesoro y que traten de guardarlo lo más que pueda, porque si esto se alarga, especialmente la pandemia en esta segunda ola, los familiares acá no van a poder mandarles tanto como lo han hecho hasta el día de ahora. Es un mensaje muy importante el que ha dado usted, licenciado Pocasangre. Efectivamente, ya hay indicios de que ese crecimiento, esa recuperación que tuvo, pudiera a finales del año no ser tanto como se estaba previendo. Rodolfo Mendoza, nuestra cultura presidencialista nos hace focalizarnos por lo general también en verificar qué está pasando en la elección de presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, en el balance de poderes de los Estados Unidos es de mucha importancia cuál va a ser la configuración de las dos cámaras, específicamente la Cámara Baja, el Congreso, y la Cámara Alta, el Senado. Incluso ya se está analizando que ante una posible ganancia de Biden, él preferiría no tener mayoría en el Senado porque lo terminaría de ser secuestrado por Kamala Harris y toda la vertiente más extremista
del Partido Demócrata. ¿Cómo analiza usted cómo van los resultados tanto para el Congreso como para el Senado? Bien, la proyección es que en el Senado los republicanos mantengan la mayoría que tenían. Han logrado reelegir los suficientes representantes para tener los 51 votos que necesitan, por lo tanto mantienen esa mayoría en la Cámara Alta, y en la Cámara de Representantes va a continuar la mayoría que ahorita es demócrata, de Nancy Pelosi, pero no tan abrumadoramente como ellos esperaban. O sea que aunque los demócratas probablemente terminarán con la presidencia, no fue esta ola azul que iba a arrasar en todos lados. Va a quedarse todavía con la mayoría de la Cámara Baja, pero no abrumadoramente como ellos esperaban, y no van a tener el Senado. La siguiente pregunta, no sé, quisiera hacérsela a Rodolfo, no sé si sabe la respuesta y tal vez después Alejandro Valdizón licenciado Valdizón nos podría ampliar. Hay un escenario que honestamente no sé, ahorita no he sumado y no he restado para ver si se llega todavía, pero es el escenario del empate, que ambos candidatos llegaran a tener 269. Entiendo que esto se tendría que ir al Congreso, pero al nuevo Congreso, y sería la sesión hasta enero, ¿eso es correcto? Eso es correcto en el conocimiento que tengo. Sí hay un escenario que puedan quedar los dos con 269. Difícil que se dé, pero es posible. Y tendría que irse en la Cámara Baja, es quien elegiría, y elige por voto por estado. Es decir, todos los representantes del mismo estado deben ponerse de acuerdo para ejercer un voto por estado para ver quién es el que es el próximo presidente. Alejandro, licenciado Valdizón, por favor. Sí, gracias. Sí, en efecto, así es un escenario poco probable. Como están las cosas, si finalmente Biden gana Arizona y Nevada, con eso suma los 17 votos que le harían falta para llegar a los 270, y fuera de ello, es muy difícil que Trump pueda ganar la presidencia. Con el tema de la Cámara Baja, si eventualmente tuviera que resolverse la elección en esa instancia, sí, es una decisión que le compete a la Cámara Baja, que, como bien indicaba Rodolfo, está controlada, o sigue más bien en control de los demócratas. Los republicanos recuperaron 5 escaños, digamos, la diferencia neta es de más 5 republicanos, pero siempre con mayoría demócrata, y el Senado, si bien parece que el Partido Republicano va a mantener el control, todavía no está del todo claro. Hay que entender que en Estados Unidos la Cámara Baja se reelige en su totalidad cada 2 años, los 435 miembros, pero el Senado se reelige 1/3 cada 6 años, y en esta oportunidad se eligieron a 35. Y hay, digamos, 2 elecciones, bueno, hay 2 estados, pero uno de ellos es Georgia, donde están, digamos, bastante disputadas la elección. Una de ellas ya se tiene claro que va a pasar a una especie de segunda vuelta, un runoff election, como le llaman en inglés, donde no recuerdo los nombres de los candidatos en este momento, y posiblemente la otra carrera senatorial también en el estado de Georgia tenga la misma suerte. Todavía no está claro. Alaska es el otro estado que está pendiente y probablemente se incline por los republicanos, y había otro estado también del sur, podría ser Carolina del Norte, se me escapa en este momento, donde también estaba un poco, todavía no estaba clara la contienda. No, el caso de Carolina, Alejandro. Iban 40, sí, solo para terminar de explicar, pero hasta el momento iban 48 y 48 con 2 independientes. ¿Qué significa esto? Que esos independientes pueden inclinar la balanza en determinado momento. No es una mayoría clara para los republicanos, por un lado. Y por otro lado, de llegarse, digamos, a un empate, hay que recordar que en Estados Unidos el vicepresidente de la República es quien preside el Senado y puede romper ese empate. Entonces, si fuera un tema de 50-50, por ejemplo, 48 demócratas más 2 independientes, aunque los republicanos tuvieran 50, si esos 2 independientes se alían con los demócratas más la vicepresidente Harris, tendrían mayoría al Senado, y ahí sí tendrían control absoluto del gobierno.
Y este Así un es, y tema eso presenta que sí hay que escenarios considerarlo. incluso de Exactamente. cambios constitucionales. Juan Absolutamente. Carlos Muy Pocasangre, peligrosos. a ver, se nos está terminando un poco, bueno, se nos está terminando el tiempo y yo que agradecería si usted, residiendo allá en Nueva York, viendo las cosas que están pasando, ¿qué mensaje le puede lanzar no solo a los otros guatemaltecos que residen en Estados Unidos, sino también a los guatemaltecos acá? ¿Cómo ve usted ese futuro? Porque, bueno, si se llegara a ver un cambio, ¿qué cosas cambiarían? Lo primero que les he recomendado que por favor a los que están acá, especialmente y tristemente los que están todavía sin documentos, que por favor se porten bien, que no rompan ninguna ley, etcétera, porque eso está provocando pues las deportaciones y que por favor aquí sí tenemos que portarnos mejor, respetar otra casa, que estamos básicamente en otra casa, no porque ya estamos acá quiere decir que podemos hacer lo que querramos. Y lo otro, a los familiares allá, que por favor aprecien siempre ese dinero que se manda aquí, porque muchas veces los paisanos, los guatemaltecos acá, nunca le dicen la verdad a los seres queridos allá. Primero porque si es la mamá, el papá, no quieren decirles lo que están sufriendo acá. Pero sí, muchos de ellos, los guatemaltecos que todavía no tienen documentos, que trabajan en construcción, en restaurantes, tienen que trabajar jornadas tan largas y tan pesadas que realmente es una esclavitud. Entonces, lo que sí les pido también es que traten de portarse bien y de pagar sus impuestos, porque aquí se puede, aunque sea uno indocumentado, por medio de un número que le otorga el IRS, porque si hay una reforma migratoria, la tristeza que más tengo cuando pienso en eso es que los guatemaltecos son los que menos están preparados para eso, porque no es simplemente el hecho que va a haber una reforma migratoria, usted se presenta, yo estuve aquí antes y ya, y le damos su green card. No, va a tener que presentar que usted ha estado aquí y que usted es un buen ciudadano. Y la única forma de hacer eso es que usted esté pagando los impuestos. Para más información, pues tengo unos videos en YouTube donde explico cómo lo hagan y que se porten bien, básicamente. Ese es el consejo que les doy y que traten de hacerlo porque la reforma migratoria va a pasar, tarde o temprano va a pasar, pero tenemos que estar preparados desde hoy, no desde mañana. Quiero solicitarle a Rodolfo Mendoza, a Alejandro Valdizón y también a Juan Carlos Pocasangre si pueden continuar con nosotros. Vamos a hacer un breve corte, pero el tema está despertando tanto entusiasmo que es probable que vamos a tener que extender la entrevista. Así que, por favor, manténganse ahí y vamos a hacer un breve corte comercial.